Bienvenidos. En nuestra sesión de hoy vamos a meternos de lleno con el concepto que es probablemente el corazón de nuestra disciplina, el poder. Comprender qué es, cómo opera y sobre todo por qué genera obediencia no es un simple ejercicio teórico, ¿eh? Es de hecho la base para poder analizar cualquier fenómeno político con el que nos encontremos de aquí en adelante. Para que no nos perdamos en un concepto tan denso, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con lo básico, con las definiciones clásicas para que todos hablemos el mismo idioma. Después, veremos que el poder no es una sola cosa, sino que tiene distintas caras y tipos. Y a partir de ahí, nos adentraremos en el gran debate entre la fuerza y la legitimidad, para acabar con la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace, al final del día, que un poder se sostenga? Muy bien, pues empecemos por el principio. Lo primero es entender por qué el poder es esa pieza central sobre la que se apoya todo el edificio de la ciencia política. Y nos hacemos esta pregunta porque, y esto es algo que vais a ver una y otra vez, no hay teoría política, grande o pequeña, que no parta de una idea sobre el poder. Es imposible escapar de él. Es el punto de partida de cualquier análisis serio. Mira, esta cita de Badia lo resume a la perfección. Nos dice que el poder tiene una doble naturaleza. Por un lado, es una herramienta, un instrumento para conseguir otras cosas, riqueza, seguridad, justicia, lo que sea. Pero por otro lado, para muchos es un fin en sí mismo. Es el gran premio del juego político y por eso es tan central en nuestro estudio. Si nos vamos un poco para atrás, a los clásicos como Hobbes, ya vemos esta visión instrumental. Para él, el poder era básicamente la caja de herramientas que uno tiene, los recursos de hoy para conseguir lo que se quiere mañana. Pero claro, llega Max Weber y le da una vuelta de tuerca fundamental. Le añade la dimensión social. Ya no se trata solo de tener medios, sino de ser capaz de imponer tu voluntad frente a otros. Y ojo al dato, aun contra toda resistencia. Aquí el poder se ve en la interacción, en el conflicto. Y con esto llegamos a la que es posiblemente la definición más influyente en la ciencia política moderna, la de Robert Dahl. Fijaos bien porque esto cambia las reglas del juego. El poder deja de ser algo que uno tiene guardado y pasa a ser una relación que se puede observar. El poder de A sobre B solo existe si A consigue que B cambie su comportamiento. Si no hay cambio, no hay poder. Perfecto. Todas estas definiciones que acabamos de ver nos llevan directamente a uno de los grandes debates teóricos. A ver, ¿el poder es una cosa, algo que se tiene, o es una relación, algo que sucede entre personas? En esta tabla tenéis el debate resumido. Por un lado, la tesis sustantiva, más al estilo de Hobbes. Piensa en el poder como un recurso, como tener dinero en el banco. Lo tienes aunque no lo gastes. Por otro lado, la tesis relacional, que sigue la línea de Weber y Dahl. Para ellos, el poder solo existe cuando se ejerce, cuando modifica la conducta de otro. No es potencial, es acción. Una vez que entendemos estas dos maneras de ver el poder, el siguiente paso lógico es clasificarlo, porque claro, no es lo mismo conseguir que alguien haga algo con dinero que con ideas o que a punta de pistola, ¿verdad? Norberto Bobbio nos ofrece esta clasificación que es increíblemente útil. Nos dice que podemos analizar la sociedad como si estuviera organizada en torno a tres grandes tipos de poder. El económico, que usa los bienes para conseguir cosas, el ideológico, que usa las ideas, el saber para persuadir, y, finalmente, el poder político, cuyo medio es la coerción. Y aquí está la clave de todo. Esto es lo que tenéis que grabar a fuego. Lo que distingue al poder político de cualquier otro no es que use la fuerza, sino que tiene el derecho exclusivo a usarla. El Estado moderno se define, por encima de todo, como esa entidad que tiene el monopolio legítimo de la violencia en un territorio. Claro, esta característica tan especial del poder político nos lanza de cabeza a una pregunta que es simplemente fundamental. ¿Qué pensáis? ¿Basta con tener el monopolio de la fuerza? Pues la respuesta es un no rotundo. Ningún sistema de poder puede aguantar a largo plazo basándose solo en la amenaza. Sería carísimo, agotador y sobre todo muy inestable. Por eso, el poder siempre busca algo más. Necesita transformar la obediencia forzada en consentimiento voluntario. Y aquí es donde entra el concepto estrella de la clase de hoy, la legitimidad. La legitimidad es esa magia que convierte el poder en autoridad. Es la creencia, compartida por la gente, de que los que mandan tienen derecho a mandar y que por tanto hay que obedecerles. Y este punto es central. Ningún gobernante, ni el más tirano, dice simplemente «se me obedece porque sí». Todos, sin excepción, buscan construir una justificación, un relato, una base moral o legal que transforme su poder de hecho, su fuerza bruta, en un poder de derecho. En resumen, todos buscan ser legítimos. Y para analizar cómo se construyen estas justificaciones, la herramienta clásica, que sigue siendo insuperable, es la tipología de Max Weber.
Weber identificó 3 tipos puros de por qué la gente obedece, de por qué cree que un poder es legítimo. Como dice el propio Weber, esto no es algo que surja de la nada. Los que gobiernan trabajan activamente para despertar y fomentar esa creencia en su legitimidad. Es un trabajo constante. El primer tipo, y el que mejor define a nuestros estados modernos, es la dominación racional legal. La palabra clave aquí es impersonal. No obedecemos a la persona, al presidente o al juez por ser quien es. Obedecemos al cargo, a la norma, porque creemos en la validez de todo el sistema legal que lo sustenta. El segundo tipo es la dominación tradicional. Aquí la legitimidad viene del pasado, del siempre se ha hecho así. Se obedece al rey o al jefe del clan por la fuerza de la costumbre, por la creencia en que ese orden es sagrado porque viene de tiempos inmemoriales. Y el tercer tipo es el más personal, el más explosivo, por así decirlo, la dominación carismática. Aquí no se obedece ni a la ley ni a la tradición. Se obedece a una persona por sus cualidades supuestamente extraordinarias. Es el poder de los profetas, de los héroes, de los grandes líderes revolucionarios, que generan una devoción casi religiosa. Ahora, un apunte muy importante. Weber nos dice que estos son tipos puros, ideales. En el mundo real casi siempre están mezclados. Y hay un detalle crucial. El carisma es muy potente, pero tremendamente inestable. ¿Por qué? Porque depende de una persona. Y las personas se mueren. Para que el legado de un líder carismático sobreviva, su movimiento necesita rutinizar ese carisma. Es decir, necesita convertir esa lealtad personal en normas e instituciones, pasando a ser una dominación tradicional o racional legal. Y cerramos con esta pregunta. No para que la respondáis ahora, sino para que se la lleven como una herramienta de análisis. A partir de hoy, cuando observen cualquier sistema político, pregúntense, ¿de dónde saca su legitimidad? ¿Se basa en la ley, en la tradición, en el carisma de un líder, en una mezcla? Porque si logran identificar sobre qué pilar se apoya ese poder, tendrán una de las claves más importantes para entender cómo funciona y cuáles son sus posibles puntos de fractura.